venimos anunciando desde el comienzo de nuestro programa. Ampliamos la mesa y los micrófonos y las sillas. La mesa es la misma en realidad. En todo caso agregamos un micrófono y una silla para recibir a Mariana Cianelli, que forma parte del equipo de Justicia de la Diaria y aparte es productora de este programa, y a Stephanie Demirjian, que trabaja en feminismos de la Diaria y que están asociadas a una iniciativa con respecto a la cual de arranque tendremos un breve resumen para después profundizar en algunos aspectos. Stephanie, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Martín. Un placer estar acá de nuevo. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Mari? También estar de este lado. Bueno, ¿cómo es esto de que han estado trabajando desde la Diaria en un proyecto que, digamos, trata yo decía antes, de arrojar luz sobre un tema con respecto al cual hay mucha desinformación, que es el de las presuntas denuncias falsas por violencia de género? ¿Cómo podemos resumir para arrancar ese proyecto? Bueno, ahí dijiste una palabra clave que es desinformación. En realidad, la propuesta que nos llega es hacer un proyecto de investigación que tenga en alguna parte desinformación, la desinformación. Nosotros con las compañeras, que vamos a nombrarlas, además de Mariana y yo, también estuvimos trabajando con Marina Santini y con Yamila Silva. Las cuatro veníamos siguiendo un poco el tema desde antes por distintos proyectos que se ingresaron al Parlamento, donde sobrevolaba este discurso o este relato de que había un aumento de denuncias falsas por violencia de género. El año pasado fue notorio con los distintos proyectos de ley que ingresaron para modificar específicamente la ley 19.580, que es la ley de violencia de género. Entonces, cuando nos llegó esta propuesta de hacer un proyecto sobre desinformación, dijimos, bueno, acá hay una punta, ¿no?, para profundizar, partiendo de una pregunta muy básica, que es: ¿cómo es posible que este discurso se propague de la manera en la que está propagando en redes sociales, en algunas movilizaciones callejeras a favor de algunos proyectos que ahora después Mariana les va a contar mejor, e incluso en proyectos de ley, ¿no? Porque recordemos que el propio proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el momento del gobierno de la calle Pou decía en la exposición de motivos que las denuncias falsas eran un hecho notorio en nuestro país. Entonces, ¿cómo era posible eso si no hay cifras, si no hay datos? Entonces, un poco de ahí parte nuestra inquietud en este proyecto que nos llevó varios meses ya. Ustedes han señalado que esto se enmarca en una corriente o tendencia que es global, o sea, en movimientos o acción de grupos o de personas que trasciende al Uruguay, en todo caso tiene su correlato en Uruguay, y en particular acá han identificado a grupos de profesionales, abogados y abogadas que llevan un poco la bandera o han instalado esto de la existencia o presunta existencia de denuncias falsas por violencia de género en el debate público, en los medios, en la sociedad. ¿Cómo es eso? Bueno, como decía Stephanie, es un fenómeno que podemos ver que se da a nivel de referentes, de personas que se empiezan a movilizar por este tema, por un lado, y después vamos a entrar en el detalle de quiénes son estas personas y en qué grupos están. Después está, por otra parte, los políticos y las políticas que llevan esa agenda y que también ayudan como a aumentar la voz, digamos, en torno a la desinformación que existen por estos temas. Y otro hallazgo interesante que se ve en esta investigación, es una nota muy, muy interesante que hizo Marina Santini, es que incluso podemos empezar a ver que, así como en Argentina y en México identificamos que existen abogados y abogadas que ofrecen una serie de servicios vinculadas a las denuncias por violencia de género, y en paralelo eso va de la mano con la desinformación que existe en torno a este tema y a las denuncias falsas. En Uruguay empieza a pasar también, hay algunos casos donde también vemos en la presencia en redes sociales cómo ofrecen estos servicios. Por ejemplo, uno de los entrevistados en la nota, Marina cuenta que tiene todo un catálogo donde vos vas ingresando si tenés tobillera electrónica, si te denunciaron por violencia de género, qué tenés que hacer, y en los argumentos que se brindan están arriba varios
varios argumentos que con la investigación hemos intentado de alguna manera desmenuzar que abonan a la desinformación, como esto de los datos que existen, que serían una amplia mayoría de denuncias falsas por violencia de género. Bueno, esto no es así. Después se recurre a otros argumentos como el falso síndrome de alienación parental, que eso pasa a nivel global, pero también en Uruguay se retoma ese discurso. Eso no es un síndrome, no está probado científicamente que es así. Lo que vendría a ser sería que las madres manipularían a sus hijos e hijas para que denuncien por abuso sexual o por violencia doméstica a un progenitor. Ese vendría a ser el falso síndrome. Sí, y hay otros argumentos, por ejemplo, dicen que estos... llegamos a los abogados en realidad porque en algunos casos tienen vínculos directos con los grupos que detectamos que existen en Uruguay que difunden esta desinformación sobre denuncias falsas. Y siguiendo un poco con los argumentos, también hablan de que las mujeres hacen falsas denuncias no solo para obstruir el vínculo de los padres con los hijos, sino también para obtener beneficios económicos, según lo que establece la ley 19.580. Especialistas consultadas por nosotras, por mis compañeras, nos dijeron que esto no es así, que hay que buscar con lupa a alguna mujer que haya denunciado por violencia de género y que de hecho haya tenido una indemnización económica. Entonces, muy difícil son muchos argumentos. Cobrando. Claro, en realidad lo que no dijimos, capaz que tenemos que haber dicho de entrada, es que en la base de estos grupos que promueven estos relatos está el ataque a la ley 19.580, ¿no? Porque, la ley de violencia de género, digamos. Exactamente. Porque, bueno, dicen que en realidad es como una hoja de ruta para que las mujeres, como que habilita que las mujeres puedan hacer falsas denuncias porque no protege a los denunciados, digamos. Entonces, de ahí surge un poco Si querés hablamos un poco de quiénes son los... Bueno, yo les iba a preguntar por eso. ¿Ustedes identifican por lo menos a 6 colectivos o 6 grupos? En las notas eso se ha podido leer. Sí, son 6 grupos y lo que vimos es que en esto de centrarnos en la desinformación difunden desinformación a través de redes sociales, pero también lo vimos incluso en la presencia, tienen presencia por fuera del mundo virtual en manifestaciones, pero también en el Parlamento, en todo lo que fue el tratamiento del proyecto de tenencia compartida. Bueno, fuimos a ver cuántos de ellos habían ido, cuántas veces habían ido, los argumentos que utilizaban, y es lo mismo, digamos, pero en ese ámbito. Y bueno, al menos 6 identificamos que difunden, digamos, en redes sociales desinformación, pero hay más que de alguna manera militarían por estos temas. O sea que el 6 es una cifra de mínima, es un punto de partida, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué datos existen además, más allá de la desinformación, en lo concreto? Si es que hay datos al respecto de las denuncias que llegan y cuáles se pueden considerar válidas y cuáles podrían despertar la sospecha de ser denuncias falsas. Bueno, esa es otra de las puntas de las que quisimos tirar, digamos. Entonces hicimos algunos pedidos de acceso a la información pública a Fiscalía y al Poder Judicial, y lo que nos dicen, en realidad lo que nos respondieron es que no hay datos sistematizados que muestren que hay ni un aumento de las denuncias falsas por violencia de género, ni que son significativas, digamos. Ni que hay como un fenómeno extendido de estas denuncias, que es lo que dicen estos grupos, claro, que nosotros identificamos. Y desde Fiscalía una fuente nos dijo que no hay datos, pero que además entre fiscales el concepto que manejan es que las denuncias falsas por violencia de género no son relevantes estadísticamente. Eso es lo que literalmente nos dicen. Y ahí... este dato es muy importante, sobre todo para la hora de la discusión pública en torno a estos proyectos que van y vienen, ¿no? Esta discusión estuvo cuando se aprobó el proyecto de tenencia compartida en el periodo pasado, ahora resurge con
distintas iniciativas, hay varias iniciativas que quieren modificar la ley de violencia de género, entonces vuelve el centro y siempre se nombra este tema de hay un gran aumento, son la gran mayoría las denuncias falsas por violencia de género. Los datos a los que llegamos es que efectivamente no es un número estadísticamente relevante y además hay varias características que tiene este tema. En primer lugar, no existe una tipificación de denuncia falsa por violencia de género, o sea, lo máximo a lo que pudimos acceder es que hay delitos de calumnia y simulación de delito, ahí se enmarcaría un delito de estas características, una denuncia falsa, pero no podemos saber, ni Fiscalía ni el Poder Judicial, el origen, digamos, que motiva esa denuncia. O sea, por ejemplo, yo vengo en un proceso por una denuncia de violencia doméstica, después me denuncian por brindar información falsa. Bueno, es imposible rastrear ese origen. Pero si vamos a algunos datos que terminan mostrando esto que nos dicen desde Fiscalía, que no es relativamente significante, tenemos que de 2020 a 2024 denuncias por violencia doméstica y delitos sexuales fueron 211.000 denuncias de 2020 a 2024. Denuncias por calumnia y simulación del delito, que ahí se encuadraría, pero son un porcentaje chico, serían 769 casos en ese mismo periodo. En 4 años. En 4 años, o sea. En general, ¿no? En general. De violencia de género. Claro. Esto sobrepasa la violencia de género, o sea, cuando hablamos de calumnia ahí, habías dicho... Claro, y simulación del delito sobrepasa, o sea, no tenemos el dato de... Con respecto a todo tipo de eventual delito que se puede cometer. Exacto, serían 769. Si vamos a 2024, hubo 235 denuncias por ese delito, que es mucho más amplio, y solo 34 condenas. Entonces esto ya muestra, por más de que no tenemos el dato preciso, porque no existe, de cuáles serían denuncias por información falsa, por delitos de violencia doméstica o violencia de género, sabemos que de todas maneras los delitos por calumnia y simulación de delitos son muy pocas las denuncias. Entonces, bueno, esto de alguna manera abona esa discusión y deja por lo menos un acercamiento en cuanto a los datos para cuando se vuelva a discutir, que se va a volver a discutir este tema como que resurge todo el tiempo, esté arriba de la mesa. Sí, en esto de los datos quería agregar una cosita que también ponemos en una de las notas, que tampoco le dijimos, son 6 notas. O sea, la investigación fue grande, entonces para dividirla, para que sea más legible, digamos, más amigable a la lectura, son 6 notas. En una de ellas les adelantamos que desde el año pasado la Universidad CLAE, con el apoyo de ONU Mujeres, están haciendo una investigación justamente para llegar al dato de cuántas denuncias falsas por violencia de género existen en Uruguay, justamente para poder tener el dato sobre la mesa y a partir de ahí debatir, ¿no? No debatir sin cifras. Y nos adelantaron que justamente se va a presentar la semana que viene esta investigación, el miércoles de la semana que viene, así que también estamos expectantes a ver qué surge de ahí para seguir el tema. Claro, capaz que en pocos días entonces tenemos una precisión que hoy, en función de las lógicas con las que trabaja la propia Fiscalía, no se puede hacer, digamos. Sí. ¿No? Claro, ellas están haciendo esto hace un año, ¿no? Son un equipo de 30 personas distribuidas por todo el país, digo, es algo que nosotras con nuestros recursos no podíamos hacer, y además de que nuestra investigación se centró en otra cosa, ¿no? Que es como más la narrativa, a raíz de justamente que por ahora, hasta la semana que viene al menos, no tenemos datos. Bien, sobre el cierre, también ustedes manejan algunas cifras de un trabajo realizado por la Usina de Percepción Ciudadana. Sí, bueno, se hizo el primer relevamiento, la primera encuesta a nivel nacional, fue el 18 y 24 de abril, y fue súper interesante ver cuál es la percepción, ¿no? En la ciudadanía. Lo que mostró la encuesta es que más de la mitad de la población entiende que existen bastantes o la mayoría de denuncias falsas por violencia de género, un 52%. O sea, existe de alguna manera lo que el sistema político argumenta, lo que estos grupos argumentan, también tiene un correlato, tendría un correlato, ¿no? En lo que la sociedad
piensa que sucede con estas denuncias. Sí, en realidad lo que vienen a demostrar los resultados de la encuesta, que también está en una de las notas que pueden ver en el sitio web de La Diaria, es justamente que definitivamente podemos decir que el discurso permeó en la ciudadanía, ¿no? Porque hablan de que se basan en datos que no existen, ¿no? Pero que cree que existen porque, por ejemplo, una de las entrevistadas, Teresa Herrera, que al mismo tiempo coordina esta investigación que se va a presentar la semana que viene, decía que no le sorprende que haya tantas personas que piensen eso, tomando como ejemplo que si vos confías, por ejemplo, a tus representantes políticos y tus representantes políticos presentan proyectos de ley, claro, en donde dicen que las denuncias falsas por violencia de género son un hecho notorio, vos les creés, porque vos confías en tus representantes políticos. Entonces, no es un tema de culpar a la ciudadanía o de pensar que la ciudadanía está engañada, sino que cree también en lo que circula, ¿no? Entonces, un poco la investigación nuestra viene como a desentrañar un poco qué hay detrás del relato y también por qué, ¿no? Que es algo que estuvimos diciendo en estos minutos, por qué lo impulsan, digamos. Sí, evidentemente una de las explicaciones, yendo a lo que decía Teresa Herrera, tiene que ser, por lo menos para una parte de la sociedad, capaz que más atenta a lo que dice la clase dirigencial, bueno, lo que dicen determinadas personas a las que capaz que esa parte de la sociedad ha votado o siente como referentes de la política. Después me animo a sumar el tratamiento del tema en determinados espacios en los medios de comunicación, a veces en espacios de debate, ¿no? Yo creo que eso también ha ido dándole mucho espacio al discurso que dice que, bueno, que hay un problema enorme que por lo menos a priori no se relaciona con las primeras cifras que se manejan en términos de cuántas son esas denuncias supuestamente falsas. Para cerrar, cuando estábamos hablando de que ustedes identificaron al menos a 6 grupos, 6 colectivos que instalan este discurso, que desarrollan estos señalamientos, me dio la impresión de que querían aportar algo más y que capaz que las corté, pero simplemente es una duda que me quedó, capaz que fue una no, capaz equivocada. Que nombrar algunos. Tenemos a Familias Unidas por Nuestros Niños, Varones Unidos. Todo por Nuestros Hijos, Stop Abuso, Papás Presentes y Damnificados Ley de Género. Esos son los 6 grupos. En realidad, solo ya que nos hacen espacio para agregar algo, en esto de buscar qué características los unía, ¿no? Más allá de... Estuvimos hablando con un antropólogo que estudió a uno de estos grupos en particular para su tesis de grado, y lo que él nos decía, según su estudio, es que están unidos por un lado, la desinformación y por otro lado, el antifeminismo, que es algo que no pusimos sobre la mesa, pero que, bueno, también sobrevuela un poco los debates que han impulsado dentro del Parlamento y fuera del Parlamento. Son grupos algunos de ellos con mucha actividad en redes sociales, en general, sí, particularmente en Facebook, ¿no? Sí. Sí. Y que en algunos casos tienen ya capaz que más de una década de acumulación, ¿no? La nota lo explica así. Bueno, Stephanie y Mariana, muchas gracias por la visita, y en la medida en que surjan nuevas capas, estaremos por acá con el micrófono disponible para que puedan profundizar y agregar, para empezar teniendo en cuenta que hay por otros lados gente que también está trabajando en lo mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.